Buenas tribu, vamos a aprender hoy uno de los test que te van a dar más orientación de cómo está tu salud cardiorrespiratoria, de qué tanta tolerancia tienes al fuego, porque nos va a dar una estimación de cuánto toleras un gas que es muy conocido, que es el CO2. Pero antes de nada vamos a poner un poquito en situación, porque este CO2, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué me interesa a mí, como humano, tolerarlo bien? Vale, lo primero es que visualízate que yo llego ahora mismo, están viendo el vídeo, llego por detrás, te tapo la boca, pum, te tapo la nariz y no te dejo respirar. Tardaría muy poquito tiempo en empezar a pegarme pisotones para que te libere. Cuando nos quedamos sin aire y tenemos esa necesidad imperiosa de respirar y hacemos lo posible por respirar, no es porque te falte el oxígeno, es porque te sobra CO2, porque tienes CO2 en exceso. Con lo cual, el CO2 al final es el gas que informa a tu cerebro, a tu sistema nervioso, de que necesitamos volver a respirar, de que necesitamos volver a inhalar. Entonces, ya de base, es importantísimo. Todos entendemos que yo tomo aire de la atmósfera, entendemos que cuando tomo aire de la atmósfera tomo oxígeno, el oxígeno es necesario, ¿vale? Porque necesito que llegue oxígeno a los tejidos. Los tejidos son el cerebro, el corazón, los propios pulmones, los músculos, o sea, todos los órganos necesitan oxígeno, porque al final el oxígeno va a las células, a una parte que es la mitocondria, donde se produce un intercambio que básicamente es como una moneda. Yo te cambio ese oxígeno, entra en una serie de procesos y se me devuelve ATP, se me devuelve energía. Entonces, sin energía estaríamos jodidos. Entonces, sí o sí necesitamos aporte correcto de oxígeno. Pues aquí también entra en juego ese CO2. ¿Por qué? Porque cuanto más CO2 tienes acumulado en el cuerpo, más fácil le resulta al oxígeno salir de la sangre y dirigirse a donde tiene que ir. Esto se conoce como efecto Bohr. Bohr fue un químico que empezó pues, a aportar mucha información y mucha luz sobre todo esto. Y básicamente, tú ten en cuenta que cuando tú tomas aire, el aire va al pulmón y del pulmón va a tu sangre. Que haya mucho oxígeno en tu sangre no significa que te estés oxigenando correctamente. Para que eso ocurra, el oxígeno tiene que salir de ahí, de la sangre. Y no va a salir tan fácil cuando le falta CO2 a tu cuerpo. Por ejemplo, vamos corriendo en el campo. Yo voy corriendo y empiezo a tener una pérdida de mi control respiratorio. Y en vez de respirar correctamente, poco a poco, voy... ¿Qué es lo que hago cuando pierdo ese control? ¿Qué es lo que me pide el cuerpo? Soltar aire. Oye, es que también estoy inhalando mucho. Sí, pero también estás soltando. Entonces, cuanto más sueltas, más CO2 se va. Cuanto más CO2 se va, más dificultad tiene el oxígeno para salir de tu sangre. Más dificultad tiene para llegar a los tejidos. Con lo cual empezamos a tener una sangre hiperoxigenada, pero unos tejidos, unos músculos, un cerebro y unos órganos que están sin oxígeno. Con lo cual empiezan a tener una deuda y un déficit de energía. Por eso, cuando tú ves a alguien entrenando, perdiendo el control respiratorio, dices, guau, te estás quedando sin CO2, vas a pinchar pronto, porque el músculo peta y porque el cuerpo te para, porque no recibe oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no hay mayor puta que morirse ahogado, ¿no? Y que sentirse que nos ahogamos. Con lo cual, el aumentar la tolerancia que tenga yo a que el CO2 se acumule en mi cuerpo no es fácil. Y la base es saber en qué punto estoy. Pues justo el test Bolt es para eso. ¿Y cómo se va a hacer? Cuanto más resultados nos dé este test Bolt, más tolerancia voy a tener al CO2 y mucho mejor para mi rendimiento y para mi salud general, sobre todo a nivel cardiovascular. Cuanto menos resultado tenga, pues bueno, más margen de mejora, porque sí o sí tienes que mejorarlo. Y ojo, cuidado, que si eres deportista y tú dices, ¡buah! Voy sobrado. Yo te lo digo por experiencia porque yo he competido en natación muchos años. Los nadadores se supone que tenemos un control respiratorio de la hostia. Bueno, pues mi Bolt no era muy sorprendente, la verdad. Al final hay ejercicios para trabajarlo que te lo hacen mejorar. Y es que como tú solo entrenes, pero no le dediques una parte a un entrenamiento consciente y específico de la respiración, te quedas muy atrás. Vamos a medirnos el T-Ball. ¿Cómo se hace eso? Pues básicamente coges tu cronómetro, todos los móviles tienen uno, y vamos a hacer lo siguiente. Suelta todo el aire que tienes. Me quedo vacío. Voy a dar clic cuando me quede sin aire. Pero ojo, no quiero que te quede vacío. No, es simplemente inhalo, dejo caer el aire, ahí, ojo, no respiro y le doy al play. En el momento en el que note en esa apnea el primer impulso fuerte, potente para respirar, este impulso puede venir en varias formas, ¿vale? Una necesidad de, hostia, tengo que respirar, pues ahí pararía. Punto 2, puede venir en formas de espasmos del diafragma. Son espasmos en esta zona abdominal que tú dices, uy, esto se está moviendo solo. Eso es un aviso del diafragma que te dice, mira, que tienes demasiado CO2. El CO2 te ha dado el aviso, ahí pararía el cronómetro también, ¿vale? Importantísimo. Si quieres hacerlo bien, necesitamos tener un tiempo en el que te permita, cuando recuperes, por ejemplo, estoy haciéndolo y aguanto 25 segundos, ¿vale? Paso. Y cuando paro, tengo que inhalar y recuperar así. Si no eres capaz y tienes que recuperar así, es que te has colado y estás teniendo un test totalmente falso, porque es muy inferior a lo que tú realmente crees. Así que dicho esto, tomo aire, suelto, ¡bom! Y voy a ver qué tal. Concentro, me relajo en esa sensación de apnea, me voy sintiendo un poquito incómodo, falta de aire, primer impulso considerable de respirar o primer espasmo, paro y recupero.
Resultado, pum, lo voy a anotar. Y lo que vamos a hacer es una media, porque si te haces solo un test ball de un solo día, no va a ser tan fiable. ¿Por qué? Porque va a depender de si has comido antes o después, de si has comido una cosa que no debes y estás más inflamado, de si has dormido mal, de si has tenido un día con mucho estrés emocional. Varía. Por lo cual, lo ideal es hacerte hoy un día, anoto mi tiempo, al día siguiente y al tercer día. De esa manera tengo una media, puedo hacer una media entre 3. Sumo los segundos de hoy, los de mañana, los de pasado y divido entre 3 y tengo mi media de test ball, que es muchísimo más fiable. Ideal hacerlo en ayunas. Te levantas, te despejas un poquito, te pegas tu duchazo o lo que tú quieras y pum, antes de desayunar te metes el test ball. Cosas interesantes de este test ball. Vale, perfecto, tengo mi tiempo, ya sé más o menos en qué punto estoy, pero ¿qué significa los segundos que tengo? Pues vamos a dar una estimación, ¿vale? Vamos a intentar sí o sí llegar a una raya, la raya de los 20 segundos. Si no llegas a 20 segundos, lo siento, pero estamos jodidos. A ver, tienes mucho margen de mejora. Lo importante es apuntar mínimo a tener esos 20 segundos controlados de volt. ¿Por qué? Porque eso me indica que tienes un estado de tolerancia al CO2 que es bastante favorable. Y tú necesitas CO2 ya no solo por lo que te he explicado, que es más fácil para el oxígeno salir de la sangre y llegar a donde tiene que llegar, pero es que también el CO2 es un vasodilatador y el CO2 va a estar. Los receptores químicos que hay en tus arterias que miden la fluctuación de CO2 tienen una relación inversa con los receptores mecánicos que regulan el diámetro, con lo cual si tengo mayor tolerancia al CO2 normalmente voy a tener una mayor adaptabilidad y una mejor respuesta para hacer esto con las arterias. ¿Y por qué me interesa hacer esto? Porque imagínate que estamos sufriendo un colapso porque un vaso sobre una arteria se ha cerrado muchísimo. Cuanto más capaz sea de responder rápido a ese cierre y pueda volver a abrirla, expandirla, dilatarla, voy a tener menos riesgo, por ejemplo, de sufrir, por ponerte un ejemplo, un infarto, ¿vale? Entonces, no es que el CO2 sea el único responsable de esto, por supuesto, estos son muchísimos factores, pero influye a saco. De hecho, llegando a los 20 segundos, cuando yo trabajo con personas y perfiles con problemas cardíacos y toman medicación, por ejemplo, en población hipertensa, siempre le digo que una vez hemos llegado a los 20 segundos, sean a las semanas que sean, que se revalúen con el médico, que vayan a hacerse una nueva prueba con su doctor. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces se sorprenden y tienen que modificarle la medicación. A lo mejor tienen que darle una dosis un poquito más baja, porque al final hemos tenido una muy buena adaptación que también tiene un efecto y un reflejo en el sistema cardiovascular. Hasta este punto, esto es importante y tener controlado cuál es tu volt para llegar a 20 segundos es clave. Y ya si te quieres pasar el juego, lo idealísimo es llegar a tener 40 segundos controlados de volt. Esto realmente es difícil y para eso necesitamos ejercicios de tolerancia al CO2. Y si quieres que te hable de eso en otro vídeo, déjamelo en comentarios porque te voy a hacer uno con un montón de ejercicios y progresiones para mejorar esta tolerancia y tener mucha más capacidad de rendimiento y de salud. Y si te ha gustado, déjame un super like y sígueme, que tengo mucho más que compartirte.